Tomás Aguirre había llegado a la cabaña en lo alto del cerro La Ventana, con la certeza de que una semana de vigilancia no sería más que una rutina monótona y silenciosa. Pero desde el primer instante algo lo hizo dudar. El aire estaba demasiado quieto, y sin embargo, un susurro constante parecía filtrarse entre las ramas, un murmullo que no se alejaba nunca. El crepitar del fuego en la chimenea apenas lograba calentar la habitación, mientras las sombras de los árboles se proyectaban amenazantes sobre las paredes de madera, como dedos alargados dispuestos a atraparlo. Las noches llegaron con una brutalidad inesperada. Al principio fueron ruidos lejanos, golpes en la puerta que cuando abría no encontraban respuesta, y un extraño olor a humedad que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Pero lo peor era la sensación de no estar solo. Los sonidos que emergían del bosque parecían acercarse cada vez más. Pasos pesados, suspiros agónicos y voces susurrantes que llamaban por su nombre. Un eco oscuro que parecía querer arrastrarlo hacia la espesura. Una mañana, al salir a patrullar, Tomás encontró una mochila abandonada, vieja y desgastada, tirada en un claro cercano. Cerca de ella, un papel arrugado con letras temblorosas. No confíes en la cabaña, se los llevará. El mensaje le heló la sangre, y en su radio comenzó a captar interferencias, entre las cuales se colaban fragmentos de una voz femenina pidiendo ayuda, desesperada y ahogada por el miedo. La noticia de la desaparición de una pareja de mochileros en la zona tomó forma concreta, y Tomás comprendió que estaba atrapado en una pesadilla que se alimentaba de la misma oscuridad del cerro. Los días se sucedían con una lenta agonía. Cada ruido, cada sombra, le robaban un pedazo de cordura. La cabaña, que al principio parecía un refugio, se transformó en una trampa viviente. Las paredes comenzaron a susurrarle secretos ininteligibles, y la presencia invisible se hacía sentir con un frío que le calaba los huesos. Los objetos se movían de lugar, los cristales vibraban con un zumbido hipnótico y cada noche el terror crecía, palpable, como si algo acechara a pocos metros, siempre esperando el momento para irrumpir. Tomás intentó comunicarse con el exterior, pero las líneas estaban muertas. El bosque parecía cortarle cualquier esperanza de ayuda. Su mente empezó a jugarle trucos. Sombras que no se correspondían con nada real, figuras que aparecían y desaparecían al borde de su visión, y una angustia creciente que le impedía dormir. En el silencio podía oír su propio corazón acelerado, el latido sordo que parecía sincronizarse con los pasos que lo seguían en la oscuridad. Con cada noche que pasaba, el pánico le robaba un poco más de voluntad. Sabía que algo en la cabaña no quería que se fuera, que la presencia era mucho más que un simple animal o un fenómeno natural. Era un horror antiguo, hambriento y paciente, capaz de consumir todo lo que se acercara al cerro La Ventana. Y en esa soledad absoluta, Tomás entendió que él también podía desaparecer sin dejar rastro, como la pareja que nunca regresó. Las noches se hicieron insoportables. Los ruidos ya no solo venían del bosque, sino que parecían haberse instalado dentro mismo de la cabaña. Las paredes vibraban con un murmullo constante que se transformaba en voces susurrantes, voces que lo llamaban por su nombre con una mezcla de súplica y amenaza. Tomás sentía que algo rozaba su piel cuando el viento entraba por las rendijas, como dedos fríos que buscaban atraparlo. Cada intento de salir o pedir ayuda era frenado por una fuerza invisible que lo empujaba hacia el interior. La radio, que alguna vez había captado la voz desesperada de la mujer, ahora solo transmitía estática mezclada con risas distorsionadas y gritos apagados que retumbaban en sus oídos. Su mente empezó a fallar, atrapada en un ciclo de miedo y confusión, preguntándose si aquello era real o una pesadilla sin escape. Una noche, el frío se intensificó hasta volverse casi insoportable. Tomás se acurrucó junto al fuego, temblando, cuando la puerta se abrió lentamente con un chirrido que heló su sangre. Afuera, la neblina se extendía como una masa viva, cubriendo todo con un manto gris y opresivo. Entre la bruma, figuras difusas se acercaban lentamente, envueltas en sombras que parecían moverse con voluntad propia. Las voces se hicieron gritos, un clamor que le ordenaba abandonar la cabaña, pero él sabía que no podía. Estaba atrapado, no solo físicamente, sino en una prisión de terror y locura creada por esa presencia oscura.
Los ecos de la pareja desaparecida, susurros y lamentos, lo rodeaban, recordándole que su destino podría ser igual de trágico. El bosque no perdonaba a quienes osaban adentrarse demasiado en su corazón, y en ese momento, Tomás comprendió que la cabaña no era solo un refugio ni un puesto de vigilancia, sino la entrada a un abismo del que pocos volvían a salir. Tomás sintió cómo la oscuridad se espesaba alrededor, casi sólida, como una niebla densa que lo envolvía y le impedía respirar. La cabaña parecía haberse transformado en una prisión de madera y sombras. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El miedo y el frío paralizaban cada músculo. Entonces escuchó, claramente esta vez, un susurro que no provenía del exterior ni de la cabaña, sino de dentro de él mismo. «No puedes salir, no esta vez». Sus ojos recorrieron la habitación buscando una explicación, pero solo vio cómo las paredes parecían latir, como si el bosque entero respirara con vida propia y estuviera observándolo. Intentó llamar por radio, gritar, pero su voz se ahogaba en un silencio ensordecedor. Los murmullos crecían hasta convertirse en gritos que resonaban en su cabeza, mezclados con imágenes fugaces de la pareja desaparecida. Sus rostros pálidos, ojos vacíos, atrapados en un limbo que nadie podía romper. La noche avanzaba y el tiempo parecía haberse detenido. Tomás comprendió que esa semana de vigilancia no sería un simple trabajo, sino una lucha desesperada por conservar su cordura y su vida. La cabaña no solo era un lugar físico, sino un umbral hacia algo antiguo, una fuerza que se alimentaba del miedo y el aislamiento. Entonces, cuando la luna alcanzó su punto más alto, un silencio absoluto cayó sobre el cerro La Ventana. Y en ese silencio, Tomás sintió una presencia detrás de él, fría y pesada. Se volvió lentamente, sabiendo que enfrentaría aquello que hasta ahora solo había escuchado y sentido. Tomás giró lentamente, cada músculo tenso, el corazón martillándole en el pecho como si quisiera romper sus costillas. Allí, en la penumbra de la cabaña, la figura se delineaba con apenas un contorno irregular, envuelta en sombras que parecían absorber toda la luz, como si la oscuridad misma hubiera cobrado forma. No había rasgos, solo un vacío que parecía querer tragárselo. La respiración de Tomás se volvió errática. Quiso retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo, como si el miedo fuera un ancla que lo sujetaba. El frío que emanaba la figura era tan intenso que el aire se volvió espeso y helado, y cada exhalación de Tomás se convirtió en una nube que desaparecía rápidamente en esa atmósfera de muerte. Entonces la voz vino, profunda, resonante y llena de una antigua maldad. No era humana, pero sabía su nombre, sus miedos, sus recuerdos más ocultos. Le habló de los desaparecidos, de las almas que la cabaña había reclamado durante décadas, de los viajeros ingenuos que nunca volvieron y cuyos gritos ahora alimentaban esa presencia. Le habló del bosque como un ser vivo, un guardián oscuro que exigía sacrificios para mantener el equilibrio. Tomás intentó gritar, pero ningún sonido escapó de su garganta. La figura avanzó, y con cada paso, el tiempo parecía ralentizarse hasta casi detenerse. Todo lo que había conocido hasta ese momento, toda la realidad que lo anclaba, empezó a disolverse en una pesadilla líquida y viscosa. En un instante que pareció eterno, la oscuridad lo envolvió por completo. Sintió que era absorbido, que su cuerpo se disolvía en la sombra, que sus pensamientos eran aplastados por un vacío que no tenía fin. Intentó aferrarse a la luz de la lámpara, a los recuerdos de su familia, a cualquier esperanza, pero todo se desvanecía. Sin embargo, justo cuando todo parecía perdido, un destello fugaz cruzó su mente, la nota, la advertencia, el grito de ayuda que nunca respondió a tiempo. Un último esfuerzo, un acto de voluntad que parecía surgir de un rincón escondido en su alma. Tomás luchó contra la sombra, contra la fuerza que quería arrastrarlo al abismo, sintiendo el frío insoportable como un manto que lo aplastaba. Y entonces, en un esfuerzo sobrehumano, logró romper la conexión con la presencia y corrió hacia la puerta. Al abrirla, la neblina se había disipado y la noche estaba en calma, extrañamente silenciosa. Pero el bosque parecía mirarlo con ojos invisibles, vigilando cada uno de sus movimientos. Tomás no podía quedarse. No podía confiar en ese lugar que había sido un refugio y se había convertido en su prisión. Comenzó a bajar por el sendero, con la mente envuelta en el caos, con el cuerpo temblando por el frío y el terror.
No sabía si había escapado o si, en realidad, la cabaña y el cerro La Ventana habían marcado algo irreversible en él. Tomás descendió por el sendero con pasos vacilantes. Cada crujido de las ramas bajo sus botas resonaba como un eco de su propio miedo. La cabaña quedaba atrás, envuelta en sombras, como si se hubiese fundido con el bosque, esperando a su próxima víctima. Pero la sensación de liberación fue efímera. A medida que avanzaba, un frío glacial lo envolvía de nuevo, como si el cerro no quisiera dejarlo ir. Sintió un peso en el pecho, un latido extraño que no era suyo. Entonces, al mirar hacia abajo, vio que una sombra negra se arrastraba desde su propia pierna, extendiéndose como una mancha que no podía borrar. El terror le heló la sangre. La presencia que había habitado la cabaña no solo había estado allí con él, ahora lo había marcado. No importaba cuánto corriera, cuánto gritara, la sombra lo seguiría para siempre, una parte oscura e inextinguible que lo consumiría poco a poco. Cuando finalmente alcanzó la base del cerro, no había señales de la pareja desaparecida ni de ningún otro ser humano. Solo el silencio sepulcral y la certeza de que el bosque guardaba sus secretos con una paciencia eterna. Tomás se dio cuenta de que su vigilancia no había sido para proteger el bosque, sino para custodiar el horror que habitaba en él. Y así, con la marca negra que se extendía lentamente, Tomás comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un guardabosques, sino un preso más de la maldición de la cabaña del cerro La Ventana, destinado a desaparecer poco a poco en la oscuridad, sin que nadie jamás volviera a saber de él. Julieta, una joven ingeniera agrícola, llegó a Entre Ríos con una mezcla de expectativa y cansancio. Su trabajo era supervisar un terreno experimental de cultivos, un proyecto que prometía avances para la región. Pero desde el primer momento en que puso un pie en el campo, algo la incomodó profundamente. El terreno estaba cubierto por un extenso campo de girasoles, pero no eran los girasoles que había visto en fotos o en libros. Estos estaban marchitos, amarillentos, sus cabezas caídas y sus tallos secos, como si la vida hubiera escapado de ellos sin razón aparente. Mientras inspeccionaba el lugar, sus pasos la llevaron hacia un pozo sin tapa, un agujero negro abierto en medio del campo, rodeado por las flores muertas que parecían retirarse de su borde. Julieta sintió un frío extraño al acercarse. El aire allí parecía más denso, como si la sombra del pozo succionara la luz y el calor del ambiente. Esa noche, ya en la pequeña casa de campo que le habían asignado, Julieta no pudo dormir. Voces apagadas, casi susurros, comenzaron a colarse en el silencio. Al principio creyó que era el viento, pero pronto entendió que llamaban por su nombre desde las profundidades del pozo. «Julieta», murmuraban, arrastrándose con el eco de algo que parecía más vivo que la tierra misma. Los días siguientes fueron un descenso hacia el miedo y la confusión. Cada vez que medía la profundidad del pozo, los números cambiaban inexplicablemente. Parecía hacerse más profundo, un abismo que no obedecía a ninguna lógica. Los girasoles marchitos a su alrededor vibraban como si respondieran a una energía invisible, y las voces se volvían más insistentes, más desesperadas. Julieta empezó a ver sombras moviéndose bajo la superficie, reflejos que no podían ser explicados por la luz de la luna o de la linterna. Su mente comenzó a jugarle malas pasadas. Los susurros se mezclaban con gritos ahogados, llamándola, rogándole que se asomara al pozo. A veces creía ver manos emergiendo desde el fondo, estirándose hacia ella, intentando atraparla. La angustia crecía con cada noche sin descanso, y el campo entero parecía envolverse en un silencio tenso, como si contuviera la respiración ante lo inevitable. Julieta intentó comunicarse con alguien por teléfono, pero las líneas estaban muertas. El campo quedaba aislado, como si el pozo no solo absorbiera la luz y el calor, sino también cualquier ayuda que pudiera llegar desde afuera. La soledad se volvió insoportable, y con ella, el pánico se aferró a su mente como una sombra que crece sin tregua. Cada vez que miraba el pozo, sentía que algo la llamaba, que algo esperaba abajo. No solo el terreno, sino ella misma parecía estar cayendo en ese agujero invisible, en ese abismo que se abría sin fondo entre los girasoles muertos. La realidad y la pesadilla se mezclaban en una maraña de horror, y Julieta sabía que no podía huir, porque algo en ese pozo la había elegido y la estaba reclamando.
Los días pasaban y Julieta ya no distinguía bien la realidad de sus pesadillas. Cada amanecer parecía arrancarle un poco más de fuerza, mientras que las noches se transformaban en un infierno interminable. A veces, al despertar, encontraba sus notas esparcidas por el suelo, como si alguien invisible las hubiera manipulado. El campo entero parecía respirar a su alrededor, un organismo vivo y oscuro que la observaba y esperaba. La joven ingeniera empezó a notar cambios en su propio cuerpo. El cansancio se volvió insoportable, su piel palideció y sus ojos se hundieron, como si la luz del sol y la frescura del aire le fueran negadas por algo más allá del pozo. En sus momentos de lucidez, intentaba alejarse, buscar ayuda, pero algo invisible, una fuerza silenciosa, la empujaba siempre de regreso al campo marchito. Una noche, cuando el viento golpeaba los girasoles secos y las voces la llamaban con una urgencia que helaba la sangre, Julieta sintió que el pozo la miraba. No solo la llamaba, sino que estaba despierto, vivo, ansioso por reclamarla. Intentó correr, pero sus piernas parecían hundirse en la tierra, atrapada en un barro que no existía, mientras las voces se transformaban en un coro insistente que le prometía revelaciones y tormentos. Los girasoles a su alrededor comenzaron a inclinarse, como si se acercaran hacia ella en un lento y macabro abrazo. El suelo temblaba bajo sus pies, y la oscuridad del pozo crecía, extendiéndose más allá de su boca, como si quisiera tragarse todo el campo y el cielo. Julieta, con el corazón a punto de estallar, comprendió que ya no estaba sola, que algo había surgido de las profundidades, algo que no pertenecía a este mundo y que había estado esperando pacientemente a que ella llegara. No era solo un pozo, ni un simple terreno marchito. Era un portal, una puerta a un abismo donde las almas se perdían, donde los gritos se volvían ecos eternos y donde el tiempo se disolvía en oscuridad. Su mente luchaba por resistir, pero el pánico la consumía lentamente, haciéndola parte del campo muerto, un girasol más en un jardín de sombras y voces condenadas. Cada vez era más difícil para Julieta recordar quién había sido antes de llegar a ese campo. Los recuerdos se volvían borrosos, como si el pozo absorbiera no solo la luz y el sonido, sino también su identidad. La soledad se volvió un monstruo tangible que la devoraba desde adentro, y la desesperación crecía como una tormenta invisible. Una noche, ya sin fuerzas para resistir, se acercó al borde del pozo. La oscuridad que emanaba parecía llamarla con una promesa terrible, y por un momento estuvo a punto de ceder. Pero un reflejo de lucidez la hizo apartar la mirada justo a tiempo. Entonces escuchó un ruido distinto, un raspado profundo y metálico, como si algo se moviera en las entrañas de la tierra. El pozo empezó a emitir un aire frío, denso, que envolvió sus pulmones y le quitó la respiración. Las flores marchitas a su alrededor comenzaron a estremecerse con más fuerza, y las voces se transformaron en un lamento lastimero, como si miles de almas estuvieran atrapadas bajo la tierra, pidiendo ayuda, o quizá maldiciendo su suerte. Julieta sabía que ya no podía escapar solo con fuerza física, que debía entender qué era ese pozo, por qué había aparecido allí y qué era esa fuerza oscura que la atraía. Con manos temblorosas tomó su cuaderno y buscó entre sus anotaciones algo que le diera una pista, algún indicio que no hubiera visto antes. Entonces encontró un viejo dibujo que no recordaba haber hecho. Un símbolo extraño, casi primitivo, rodeado de pequeñas figuras que parecían girasoles, pero con ojos. Su pulso se aceleró. Era como si el pozo fuera un ser vivo, consciente, que usaba el campo para atrapar a quienes se acercaban demasiado. El miedo se mezcló con la curiosidad, y con un hilo de valentía, Julieta decidió que debía enfrentarlo, aunque fuera a costa de perderse para siempre. Aquella noche, Julieta decidió no dormir. Se armó con una linterna potente, una soga y un viejo pico que encontró en la casilla de herramientas. Su corazón latía con fuerza, cada sombra parecía susurrarle secretos antiguos y peligrosos. El viento arrancaba aullidos entre los girasoles secos, que ahora se mecían con una lentitud inquietante, como si estuvieran vivos. Se acercó al pozo y, al mirar dentro, la oscuridad parecía absorber toda luz, como un agujero sin fondo que llamaba a su alma. Entonces, escuchó con claridad un coro de voces susurrantes, pero no eran susurros de terror. Había súplicas, amenazas y algo más. Un tono ancestral que helaba la sangre.
Sin pensar, ató la soga a un árbol cercano y comenzó a descender lentamente. El aire se volvió frío, pesado, y un olor a humedad putrefacta le quemaba las fosas nasales. Mientras bajaba, las voces se volvían más claras, más urgentes, y las paredes del pozo parecían cerrarse a su alrededor. De repente, sus dedos rozaron algo extraño en la pared. Una textura áspera, casi orgánica. Julieta sintió que algo la observaba desde la penumbra, y un terror paralizante le recorrió el cuerpo. No estaba sola en el pozo. Algo se movía en las sombras, algo antiguo y hambriento. Las voces ahora eran gritos, llamándola, rogándole que se uniera a ellas, que se hundiera y nunca saliera. Julieta sintió que la soga se tensaba, que una fuerza invisible intentaba arrastrarla hacia abajo, hacia la oscuridad infinita. Julieta luchó contra la fuerza que tiraba de la soga, pero era inútil. Algo desde el fondo del pozo la reclamaba, una presencia oscura y voraz que se alimentaba del miedo y la desesperación. Su mente gritaba, su cuerpo temblaba, pero poco a poco la oscuridad la envolvía, absorbiendo su luz, su voz, su existencia. En ese instante comprendió que el pozo no era solo un agujero en la tierra, sino un abismo vivo, un receptáculo de almas perdidas y desesperadas que aguardaban un nuevo huésped para perpetuar el ciclo. Los girasoles marchitos eran sus vigilantes silenciosos, eternamente petrificados en una danza macabra alrededor de la boca del abismo. Cuando la última luz de Julieta desapareció, un susurro estremecedor se elevó entre las flores secas, ahora ligeramente inclinadas hacia el pozo, como agradeciendo la nueva compañía. Y en la profundidad, una voz más fuerte que nunca repitió su nombre, una y otra vez, hasta fundirse con el eco eterno del vacío. El pozo del campo de girasoles había reclamado a su víctima, y el horror seguía latiendo, esperando al próximo que se atreviera a acercarse. Daniel llevaba meses atrapado en la rutina de su trabajo como técnico de comunicaciones, instalando antenas y reparando radios en la ciudad, sin mucha emoción más allá del zumbido constante de las frecuencias. Pero una noche, mientras repasaba antiguas grabaciones y escaneaba frecuencias en su viejo receptor, algo inusual apareció en la pantalla, una señal que solo se activaba exactamente a las 3:03 a.m. No era un programa normal, ni música ni noticias, sino un caos sonoro extraño que mezclaba estallidos de estática, fragmentos de código Morse intercalados con gritos apagados y ecos distantes. Esa mezcla generaba una sensación inquietante, como si miles de voces perdidas intentaran salir de un agujero negro, un grito atrapado en el tiempo y el espacio. Intrigado y obsesionado, Daniel comenzó a grabar cada aparición de la frecuencia, noche tras noche. Poco a poco fue descifrando que el código Morse repetía patrones extraños. Algunos mensajes eran coordenadas geográficas y otros parecían nombres o fechas. Al investigar esas coordenadas, descubrió que apuntaban a un lugar remoto en el desierto de Atacama, una zona olvidada por casi todos, un páramo árido donde nada parecía vivir, solo silencio y soledad. Lo que más le llamó la atención fue que en las grabaciones de voz que emergían entre los gritos, reconoció nombres que había leído en antiguos expedientes policiales. Personas desaparecidas años atrás, sin rastro, sin explicaciones. Era como si la emisora fantasma estuviera transmitiendo los últimos susurros de almas perdidas en esa vasta nada. Poco a poco, la obsesión de Daniel lo empezó a consumir. Su entorno comenzó a cambiar, las noches se alargaban, su sueño se rompía cada vez más, y la señal comenzó a aparecer en momentos extraños, sin patrón fijo, a veces incluso durante el día, aunque con menos intensidad. En su mente, la frecuencia se volvió un agujero negro de miedo y ansiedad. Pero nada lo detuvo. Decidió viajar hasta el desierto, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, con la esperanza de encontrar respuestas, o al menos cerrar ese capítulo. El viaje fue solitario y tenso. Al llegar, el silencio era absoluto, solo roto por el viento que levantaba nubes de polvo rojo. Las coordenadas lo llevaron a un lugar marcado por antiguas ruinas de estructuras metálicas oxidadas, antenas derruidas y restos de cables enterrados bajo la arena. La atmósfera era opresiva, el aire pesado, y una sensación de presencia invisible parecía seguir cada uno de sus pasos. Al caer la noche, encendió su equipo y sintonizó 303.7. La señal volvió, más clara, más intensa, casi como si reaccionara a su presencia. Los sonidos se hicieron más nítidos,
gritos de ayuda, mensajes desesperados, voces susurrando nombres. Daniel intentaba mantener la calma, pero la desesperación empezó a envolverlo. De repente, entre la estática, captó una voz clara, casi humana, que repetía su nombre. El miedo se convirtió en pánico. Trató de apagar la radio, pero la frecuencia se intensificó, resonando en la arena como un eco fantasmal. La noche en el desierto se volvió una pesadilla de sonidos, luces parpadeantes, y una sensación de que algo invisible lo observaba desde la oscuridad. El frío comenzó a calar en sus huesos, a pesar del desierto, y el silencio que antes lo envolvía se había convertido en un ruido ensordecedor. Daniel sentía que la tierra bajo sus pies vibraba con una frecuencia que solo él parecía percibir. La voz que repetía su nombre no cesaba, y cada vez que se intentaba concentrar para buscar una explicación lógica, el código Morse se mezclaba con susurros, risas quebradas y lamentos desgarradores. Decidió entonces seguir la dirección que marcaban las coordenadas, internándose más profundo en el páramo. Mientras avanzaba, la señal de radio comenzó a fluctuar, como si alguien o algo estuviera jugando con ella, encendiéndola y apagándola a voluntad. La sensación de ser observado se hacía más intensa, y por primera vez Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda que no provenía del frío, sino de un miedo puro e irracional. En un claro, encontró lo que parecía una pequeña estructura metálica semienterrada en la arena, una especie de torre de antena derruida. Los cables colgaban como serpientes muertas y entre ellos, atrapados en una red de polvo y óxido, descubrió antiguos equipos de radio y grabadoras cubiertas de arena y telarañas. La frecuencia parecía venir de allí, o al menos era el epicentro del misterio. Mientras inspeccionaba, la radio de mano que llevaba comenzó a emitir un sonido agudo que penetraba en sus oídos, seguido de una secuencia de luces parpadeantes en la pantalla que no correspondían a ningún código que él conociera. La estática se tornó más densa y la voz, ahora claramente femenina, comenzó a contar una historia fragmentada, entrecortada, como si estuviera atrapada en el tiempo y el espacio, narrando eventos de desapariciones, traiciones y horrores indescriptibles. Daniel se dio cuenta de que lo que escuchaba no eran simples grabaciones antiguas, sino fragmentos de algo que aún estaba sucediendo, una especie de bucle temporal donde las víctimas atrapadas en esa frecuencia repetían su agonía una y otra vez, intentando comunicarse con el mundo exterior para pedir ayuda, o quizá para advertir que él también corría peligro. De repente, un golpe seco sacudió la estructura, como si algo invisible estuviera intentando liberarse. El miedo se convirtió en terror palpable. Daniel quiso correr, pero la voz le ordenó quedarse, le imploró que no se fuera, que la única forma de detener aquello era escuchar hasta el final. A partir de ese momento, la noche en el desierto se volvió un infierno de sonidos distorsionados, sombras fugaces que se movían a su alrededor, y una presión creciente en el pecho que dificultaba su respiración. La radio se convirtió en su único vínculo con la realidad, pero también en la fuente de un horror que lo arrastraba poco a poco hacia la locura. Daniel ya no distinguía bien entre realidad y lo que la radio le mostraba. La noche se espesaba y parecía moverse a su alrededor como una sombra viviente. Las voces en la frecuencia se hicieron aún más claras, y de repente escuchó fragmentos de conversaciones de personas que conoció en su infancia, desaparecidas sin explicación, como si la emisora se alimentara de su pasado para atraparlo. Intentó apagar la radio, pero esta parecía poseída. Cada vez que presionaba el botón, la señal se intensificaba. Las luces del equipo parpadeaban y de la estática emergía un grito desgarrador, casi humano. Daniel sintió un frío helado en las manos y un peso invisible sobre sus hombros, como si algo lo estuviera sujetando con fuerza desde la nada. En la oscuridad del desierto comenzaron a aparecer figuras, sombras translúcidas que flotaban sin emitir sonido, pero cuyos ojos brillaban con una luz enfermiza. Cada vez que Daniel intentaba huir, la señal se hacía más fuerte y las sombras más numerosas, cerrando el cerco a su alrededor. Sus pensamientos se fragmentaban. La radio transmitía ahora una mezcla aterradora, fragmentos de sus propios recuerdos, voces de sus familiares desaparecidos, susurros de advertencia y gritos de desesperación. La frecuencia no era solo una señal, era una puerta. Y Daniel sentía que poco a poco esa puerta se estaba cerrando detrás de él, atrapándolo en un abismo del que no podía escapar. El viento levantaba arena alrededor,
formando figuras danzantes que parecían burlarse de su miedo. En medio de ese caos, un mensaje claro en código Morse apareció en la pantalla. No salgas. Pero el instinto de supervivencia de Daniel le gritaba lo contrario. Entonces, un silencio absoluto invadió el desierto tan profundo que se podía oír el latido acelerado de su propio corazón. La radio cayó al suelo y la frecuencia desapareció, dejando solo el eco de aquellos gritos lejanos que parecían quedar atrapados para siempre en esa maldita frecuencia 303.7. Cuando Daniel creyó que todo había terminado, la radio volvió a encenderse por sí sola. Esta vez, la voz que salió no era un susurro ni un grito, sino la suya propia, distorsionada y entrecortada, repitiendo las palabras que había dicho en su vida, sus secretos más profundos, sus miedos ocultos. La señal no solo transmitía el pasado de los desaparecidos, sino que ahora lo había atrapado a él. Las sombras translúcidas se cerraron alrededor de Daniel, apretando el espacio y borrando la línea entre el tiempo y la realidad. La frecuencia 303.7 no era una simple emisora, sino un pozo sin fondo, una prisión para las almas perdidas que quedaban atrapadas, alimentándose del miedo y la desesperación de quien se atreviera a escuchar. Con un último grito ahogado, Daniel desapareció en la oscuridad del desierto, su cuerpo nunca encontrado, pero su voz quedó para siempre atrapada en la señal, repitiendo eternamente la misma frecuencia perdida a las 3:03 de la mañana, esperando a su próxima víctima. Y así, Radio 303.7 sigue sonando, invisible, inalcanzable, una puerta abierta al miedo más profundo. La camioneta avanzaba por un camino de terracería cubierto por una neblina espesa que parecía abrazar el bosque de Zacatlán. Marcela y Javier, sentados uno al lado del otro, apenas cruzaban palabras. El aire entre ellos estaba denso, cargado de un silencio incómodo. No era solo la distancia entre sus cuerpos, sino la brecha que el tiempo y las discusiones habían abierto en su relación. La cabaña apareció al final del camino, entre árboles gigantescos que parecían vigilar el lugar desde hacía siglos. La estructura de madera, con su pintura descascarada y ventanas cubiertas de polvo, parecía más un vestigio olvidado que un refugio acogedor. Al bajar, el frío se coló en sus huesos, y una sensación inquietante se apoderó de Marcela sin razón aparente. Al entrar, el aire estaba cargado de humedad y un aroma a tierra mojada. Las paredes, cubiertas con cuadros antiguos y retazos de tela raída, resonaban con el crujir de la madera que se movía levemente con el viento. La pareja intentó poner en marcha la chimenea, pero solo lograron que un humo denso llenara la habitación, obligándolos a salir rápidamente al porche. La noche cayó rápido, envolviendo el bosque en una oscuridad casi total, solo rota por los escasos rayos de luna que lograban filtrarse entre las ramas. Fue entonces cuando comenzaron a escucharse los primeros ruidos. Un golpe seco contra la puerta, pasos leves sobre la hojarasca, susurros que parecían emanar de entre los árboles. Marcela sentía una presión en el pecho, como si el bosque respirara con ellos, vigilándolos, juzgándolos. Javier trataba de calmarla, pero incluso él no pudo ignorar la sombra que parecía deslizarse más allá de la ventana, o la figura que apareció fugazmente entre los árboles. Un hombre alto, con ropa antigua y un sombrero de ala ancha, parecía emerger de la niebla misma, sus ojos brillando con una luz que no era de este mundo. Cada vez que la pareja intentaba hablar sobre lo ocurrido, una ola de terror silencioso se imponía. No podían dejar de sentir que algo los observaba, algo que los conocía, que sabía qué buscaban allí y que estaba decidido a no dejarlos ir. Las horas se estiraban como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa cabaña, atrapándolos en una pesadilla sin salida. La atmósfera se tornó opresiva. Los susurros se convirtieron en voces claras, llamadas que parecían pronunciar sus nombres con un tono lastimoso y amenazante. Las paredes parecían palpitar, el bosque se acercaba con cada respiración, y el hombre misterioso se materializaba cada vez más cerca, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Cuando intentaron salir, el bosque los confundió. Los caminos conocidos desaparecieron, los árboles se multiplicaron y la oscuridad se hizo impenetrable. La cabaña que antes era un refugio parecía ahora un ancla que los mantenía en ese lugar,
un lugar donde lo real y lo sobrenatural se confundían. Javier sentía su corazón latir a 1000 por hora mientras buscaba a Marcela en la penumbra. Ella, a su vez, sabía que algo estaba cerca, algo que nunca deberían haber despertado con su presencia. El hombre del sombrero ya no era una sombra fugaz, ahora estaba ahí, entre ellos, con ojos que parecían atravesar la carne y el alma. La oscuridad que envolvía el bosque era densa, casi palpable, como si absorbiera todo sonido y luz, dejando solo un vacío inquietante que helaba la sangre. Marcela avanzaba a tientas, con las manos extendidas, buscando a Javier entre los árboles que ahora parecían moverse lentamente, como si respiraran. Su respiración era errática, y el frío que le calaba los huesos se mezclaba con una sensación creciente de que algo la seguía, invisible pero presente. El susurro persistente se transformó en un murmullo constante, un coro de voces que se entrelazaban con el viento. Eran palabras inconexas, fragmentos que parecían llamar su nombre, recordarle errores, temores y secretos que preferiría olvidar. Marcela sintió como si sus propios pensamientos se volviesen contra ella, abriendo heridas invisibles que el bosque parecía devorar. Por su parte, Javier luchaba por mantener la calma, pero el miedo crecía en su interior con cada sombra que se deslizaba entre los troncos. Sentía que sus pies se hundían en la tierra húmeda y que el suelo se tornaba movedizo, atrapándolo. El hombre del sombrero apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa más amplia, mostrando una mueca de malicia contenida. Sin decir palabra, la figura se acercó lentamente, sus pasos silenciosos y seguros. Javier retrocedió, pero el espacio entre ellos se estrechaba como si el bosque mismo conspirara para cerrar el paso. La luz de la luna se desvaneció por un instante, dejando todo en una negrura absoluta, solo rota por esos ojos brillantes que ahora parecían prenderse como brasas en la oscuridad. Marcela gritó, un sonido desesperado que se perdió entre el viento y los árboles. Javier intentó correr hacia ella, pero sus piernas se sentían pesadas, como si arrastrara cadenas invisibles. En su mente, imágenes distorsionadas aparecían, rostros que no reconocía, figuras que emergían del suelo, manos huesudas que intentaban sujetarlo. La cabaña, que alguna vez fue un refugio, parecía latir como un corazón negro en la distancia, y de sus ventanas salían luces que parpadeaban como faros en una tormenta interminable. Ambos comprendieron que ya no estaban solos, que el bosque los había atrapado en su red, y que el visitante no era solo un hombre perdido, sino el guardián de un secreto oscuro y ancestral. El tiempo se diluyó en un presente angustiante donde cada segundo se sentía eterno. El silencio se rompía solo por los gritos ahogados, los susurros que ahora parecían gritos, y el crujir de ramas que se acercaban sin piedad. El miedo, palpable y voraz, los devoraba lentamente mientras el visitante se volvía cada vez más tangible, cada vez más cercano, como una sombra que no se puede escapar. El aire se volvió irrespirable, pesado, como si estuvieran atrapados bajo una bóveda invisible que comprimía cada suspiro. Marcela tambaleó, sintiendo que la oscuridad no solo estaba alrededor, sino que también se infiltraba en sus venas. El bosque parecía susurrar secretos antiguos, promesas rotas y advertencias que su mente no podía comprender del todo, pero que su cuerpo rechazaba instintivamente. Javier apareció de repente, su rostro bañado en sudor frío, sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo imposible de olvidar. Sin mediar palabra, tomó la mano de Marcela, tirando de ella con urgencia, intentando alejarse de ese lugar que ahora se sentía vivo, acechante. Pero el bosque parecía tener voluntad propia. Los árboles se alargaban, sus ramas retorcidas formaban figuras grotescas que se acercaban, susurraban burlas y lamentos, y la niebla espesaba hasta formar muros opacos. Cada paso que daban se convertía en un laberinto sin salida, un callejón oscuro que les robaba la esperanza. El hombre del sombrero volvió a aparecer, esta vez junto a un tronco gigantesco. Su figura se recortaba contra la penumbra, pero sus ojos eran las únicas cosas visibles. 2 llamas que ardían con furia ancestral. Su presencia no requería palabras. El simple hecho de estar allí infundía un terror primitivo que paralizaba el alma. Marcela intentó gritar, pero un nudo le bloqueó la garganta. Javier, desesperado, buscaba cualquier señal de salida, pero todo era confusión y sombra. La tierra bajo sus pies comenzó a vibrar,
y de repente un susurro más fuerte, un lamento angustioso, los envolvió como una ola helada. Las voces de aquel bosque maldito parecían tomar forma, susurrándoles sus peores temores, sus secretos más oscuros, hundiéndolos en un abismo de desesperación. Todo lo que conocían y creían real se deshacía, dejando solo la sensación de que algo los había elegido para una sentencia oscura, para un destino que ni siquiera podían imaginar. El frío se volvió insoportable, como si miles de manos invisibles los rozaran y apretaran con fuerza. Marcela sintió que perdía el equilibrio, que la mente le jugaba malas pasadas, imágenes grotescas que se mezclaban con la realidad. El hombre del sombrero, ya no humano, se transformaba en un espectro que se desvanecía y reaparecía, siempre más cerca, siempre más amenazante. Javier la sostuvo con fuerza, y juntos comenzaron a correr, sin saber hacia dónde, solo huyendo del terror que parecía nacer en cada sombra, en cada rama, en cada suspiro del viento que arrastraba ecos de antiguas tragedias. Pero la cabaña, esa maldita cabaña, seguía ahí, como un faro oscuro que no dejaba de llamarlos, atrapándolos en su abrazo de madera y secretos, donde la noche era eterna y el visitante nunca se iba. El bosque se cerró a su alrededor como una prisión viviente, y la cabaña se alzó frente a ellos, oscura y silenciosa, irradiando una presencia que absorbía la luz y la esperanza. Marcela y Javier, agotados y temblando, entraron sin más opción, sabiendo que allí se decidiría su destino. Dentro el aire estaba helado, y las sombras parecían moverse por voluntad propia. En el centro de la sala, el hombre del sombrero los esperaba ahora completamente visible. Su rostro era una máscara de hueso, con ojos negros como pozos sin fondo. Su voz, que antes era un susurro, retumbó en las paredes como un eco maldito. «Nadie escapa de Zacatlán», dijo. «Quienes vienen a olvidar sus penas deben pagar el precio. El bosque reclama lo suyo». Marcela intentó huir, pero sintió que el suelo se abría bajo sus pies, tragándola hacia una oscuridad sin fin. Javier corrió tras ella, pero fue atrapado por unas manos espectrales que emergieron de las paredes, sujetándolo con una fuerza imposible. El visitante, el guardián del bosque, alzó una mano huesuda y susurró una maldición que resonó en sus almas. La cabaña se transformó en un laberinto de pesadillas, donde el tiempo y el espacio se rompían y los recuerdos se tornaban en pesadillas vivientes. Marcela gritó por última vez mientras su cuerpo era absorbido por la sombra que ahora habitaba en el bosque, y Javier fue condenado a vagar eternamente, un alma perdida entre los árboles, condenado a escuchar el susurro interminable del visitante que nunca se va. Y así, el bosque de Zacatlán siguió reclamando a aquellos que buscan olvidar, guardando sus secretos en la neblina, y esperando al siguiente visitante que cruce su umbral. Cada vez que el tráiler avanzaba por esa carretera solitaria al norte de México, el conductor sentía como un escalofrío le subía por la espalda. No era el frío del aire nocturno, ni el cansancio acumulado de horas al volante. Era algo más profundo, una sensación que crecía en el pecho cada vez que se acercaba al kilómetro 46. Allí, justo en la curva más peligrosa, siempre veía a una niña. No importaba la hora ni el clima. Aparecía junto al arcén, inmóvil, con su vestido blanco sucio y desgastado, y los ojos fijos en el infinito, como esperando algo que nadie podía darle. Al principio pensó que era producto de su imaginación o del cansancio. Pero número. La veía en cada viaje, noche tras noche, igual. El miedo empezó a carcomerle por dentro, pero la rutina de la carretera era implacable y necesitaba avanzar. Una noche, la soledad del camino y la sombra inquietante de aquella figura le hicieron detenerse. El motor rugió al frenar y el eco de los frenos resonó en la curva. Bajó la ventana y llamó a la niña, pero no respondió. Solo el viento movía su vestido, como si un susurro invisible la acompañara. Se bajó con precaución. La oscuridad se tragaba todo menos la silueta pálida de la niña. Al acercarse, la sensación de frío se intensificó hasta congelarle las manos. Quiso tocarla, preguntarle qué hacía ahí, pero ella no se movió. Entonces notó algo más. Sus ojos, aunque apagados, tenían una tristeza tan profunda que le dolió. Recordó entonces un rumor que circulaba entre los camioneros veteranos, un accidente fatal ocurrido años atrás justo en esa curva. Una niña había muerto atropellada en aquel lugar, su cuerpo destrozado y abandonado en la cuneta.
Nadie la encontró a tiempo y el conductor del camión que la arrolló desapareció sin dejar rastro. La culpa de aquel desconocido, decían, había quedado atrapada en ese tramo de la carretera, y la niña regresaba una y otra vez, como una sombra que pedía justicia, o quizá venganza. El hombre sintió como la noche se cerraba a su alrededor, como si el aire mismo quisiera atraparlo en ese momento. Entonces un susurro apenas audible pareció salir de la nada, una voz de niña que decía su nombre, y algo sobre una deuda que él no entendía. El terror se mezcló con la confusión. ¿Por qué ella lo llamaba a él? ¿Qué relación tenía con un accidente de hace años? El conductor empezó a recordar fragmentos de su pasado, momentos olvidados, nombres que no quería pronunciar. Sabía que esa noche no podía irse sin descubrir la verdad, aunque eso implicara enfrentarse a un misterio que lo arrastraría hacia un abismo del que quizá no volvería. La voz de la niña seguía resonando en su mente, una mezcla de lamento y súplica que le helaba la sangre. Quiso apartarse, subir de nuevo a su tráiler y escapar de esa curva maldita, pero algo lo anclaba al suelo. Era como si un hilo invisible tirara de él, una fuerza que no podía explicar. Mientras miraba a la niña, ahora apenas visible entre la neblina que empezaba a levantarse, vio que en su rostro había una herida, una marca oscura y fresca, aunque no podía comprender cómo podía ser eso posible si ella estaba muerta. El hombre sacó su celular y quiso tomar una foto para probar que no estaba loco. Pero cuando apuntó la cámara, la pantalla quedó en negro. La niña alzó la mano y una sombra comenzó a surgir desde la curva, como una forma oscura que se movía con lentitud, extendiendo sus tentáculos hacia él. El pánico se apoderó de su cuerpo. Corrió hacia el tráiler sin mirar atrás, con el corazón golpeando fuerte en su pecho. Se metió dentro, cerró la puerta y encendió el motor con urgencia. Intentó acelerar, pero el camión no respondía. Parecía que algo invisible lo estaba frenando. De repente, en la radio del camión se escucharon estáticos y luego una voz débil, la voz de una niña que repetía una y otra vez: «Devuélveme lo que me quitaste, paga la deuda». Su memoria empezó a nublarse y luego un flash, un accidente, un camión similar al suyo, un hombre joven que huía de la escena después de atropellar a una niña. Esa imagen era suya, o al menos eso le decía la voz en su cabeza. El miedo y la culpa se mezclaban en un torbellino imposible de detener. La curva del kilómetro 46 no era solo un lugar en la carretera, era una sentencia, un lugar donde las almas en pena reclamaban justicia y él era parte de ese pasado oscuro. El camión finalmente arrancó con un gruñido desesperado y empezó a avanzar lentamente. La niña seguía allí, de pie, al borde de la curva, pero ahora parecía mirarlo con una mezcla de tristeza y reproche. Su figura se desvanecía poco a poco entre la neblina, pero la voz en la radio no cesaba, insistente, como un eco que se negaba a morir. «Devuélveme lo que me quitaste, paga la deuda». El conductor apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos le palpitaban. Sentía que esa deuda no era solo de aquel desconocido de su memoria, sino suya. Algo que él mismo había hecho y enterrado bajo años de olvido y silencios. Recordó entonces la noche del accidente, mucho antes de que la carretera se convirtiera en su vida. Iba manejando un tráiler parecido, cansado y distraído. Una figura apareció de repente. Frenó, pero no a tiempo. La niña quedó debajo del camión. El impacto, el grito que se le quedó atrapado en la garganta. Y luego, el miedo a enfrentar la realidad, a pagar el precio. Nunca habló de eso, ni con su familia ni con nadie. Se había ido del pueblo, cambiando de rutas, cambiando de vida, pero esa curva le había encontrado. Mientras avanzaba, la radio volvió a llenarse de estática, y un nuevo sonido surgió. El chirrido de un frenazo, un golpe seco y un llanto infantil que parecía venir desde el asiento trasero del camión, aunque sabía que estaba solo. El corazón le latía tan fuerte que creía que iba a explotar. Miró por el espejo retrovisor y vio, por un instante, la silueta de la niña reflejada en el vidrio, con los ojos abiertos y brillando en la oscuridad. Un grito ahogado se le escapó mientras aceleraba, huyendo de ese lugar que parecía querer devorarlo. Pero la curva del kilómetro 46 no se dejaba olvidar tan fácil. Y él sabía que esa deuda, esa culpa, aún tenía que ser saldada. El tráiler avanzaba a toda velocidad,
Pero la voz de la niña no cesaba en la radio, transformándose en un lamento desgarrador que le helaba la sangre. En el espejo retrovisor, la silueta de la niña empezó a acercarse más y más, hasta que de pronto desapareció. El conductor cerró los ojos un instante, esperando que fuera solo su imaginación, pero al abrirlos vio que la carretera frente a él terminaba abruptamente. No había más camino, solo un precipicio oscuro que parecía tragarse la noche. El camión se detuvo por inercia en el borde, con las luces alumbrando el vacío y el eco de la niña que ahora susurraba en su oído, muy cerca, demasiado cerca. «Devuélveme lo que me quitaste». Sintió una mano fría que le tocó el hombro y un aliento gélido que le susurró al oído la verdad que nunca quiso enfrentar. La deuda no era solo suya, era la suya para siempre. Y en ese instante, la curva del kilómetro 46 reclamó lo que le pertenecía. En lo profundo del Amazonas, donde la selva se cierra en un manto impenetrable, corre un canal estrecho y oscuro que parece olvidado por el tiempo. Allí, sobre aguas turbias y lentas, flota una vieja casa de madera que parece casi parte del paisaje, envejecida por el sol y la humedad, cubierta de musgo y enredaderas. Laura, una antropóloga dedicada a estudiar las comunidades ribereñas, llegó hace poco para realizar su investigación. Alquilar la casa flotante fue su mejor opción para estar cerca de sus objetos de estudio y vivir la experiencia real, aunque la advertencia de los locales sobre el lugar no dejó de rondarle en la cabeza. Las primeras noches fueron tranquilas, solo interrumpidas por el coro constante de la fauna nocturna y el murmullo del agua rozando la madera. Pero pronto, en la penumbra de la madrugada, algo comenzó a cambiar. Una sombra apareció primero. No era un animal ni un hombre, sino una figura que emergía del río, empapada, silenciosa, que se mantenía firme, como si el agua la sostuviera. No hablaba ni se movía. Solo la miraba con una quietud que helaba la sangre. Laura se despertó en varias ocasiones, con el corazón golpeando el pecho, tratando de convencerse de que era una alucinación producto del cansancio o de la soledad. Pero la figura no desaparecía. Cada noche estaba allí, un espectro empapado, quieto, con una presencia que parecía llenar el aire con un peso invisible. Los sonidos de la selva se callaban en su presencia y la casa flotante parecía encogerse, como atrapada en un silencio de piedra. Laura comenzó a preguntar a los habitantes del poblado cercano y escuchó historias sobre la casa. Dicen que fue construida sobre un antiguo ritual prohibido, una ceremonia que intentó pactar con fuerzas que no debían ser invocadas. Los lores del río, como llaman a esos espíritus, son guardianes de ese pacto roto, vigilantes implacables de quienes osan profanar ese espacio. La atmósfera se volvió opresiva. Las noches eran largas, plagadas de ruidos que no tenían explicación. Golpes en la madera, susurros apenas audibles, el sonido de pasos sobre el agua que nunca llegaban a la orilla. Laura sentía que algo la seguía, que el río mismo la observaba con ojos invisibles. Sus días se hicieron una mezcla de agotamiento y miedo. La figura apareció dentro del canal, luego a la orilla, a veces tan cerca que podía ver su rostro, mojado y difuso, con una expresión que mezclaba tristeza y condena. Intentó tomar fotos, grabar, pero sus dispositivos fallaban o mostraban solo interferencia. La frontera entre la realidad y la pesadilla se volvió difusa. El aire estaba cargado de humedad y desesperación, como si la casa flotante fuera un ataúd que la mantenía prisionera, suspendida entre el agua y la selva. La figura parecía querer comunicar algo, pero no podía. Solo estaba ahí, esperando. Y Laura sabía que esa espera era una sentencia. La casa flotante parecía cobrar vida en la noche. No era solo el crujido de la madera, ni el leve vaivén del agua. Era algo más oscuro, intangible, como si la casa misma respirara y exhalara un aliento helado. Laura empezó a notar detalles inquietantes. Objetos que cambiaban de lugar sin explicación, marcas húmedas que aparecían en las paredes de madera, el olor a tierra mojada mezclado con algo rancio y antiguo, un hedor que parecía venir del mismo fondo del río. Las noches se hicieron insomnes. La figura empapada ya no solo estaba afuera, sobre el agua. A veces Laura la veía reflejada en los cristales empañados de las ventanas, como si estuviera atrapada entre dos mundos, acechándola sin moverse. Sus sueños se tornaron pesadillas vívidas. Soñaba con ritos oscuros, con cantos en lenguas olvidadas, con hombres encapuchados y velas que ardían sin luz.
Veía la casa hundirse lentamente bajo el agua mientras la figura la llamaba, con un gesto imperceptible pero desesperado. En el pueblo, los pocos locales que hablaban con ella evitaban mirar la casa directamente. Algunos le contaron que en esa zona, hace décadas, una secta intentó convocar a los lores del río para controlar las aguas y sus secretos, pero el ritual salió mal, liberando fuerzas que nadie pudo detener. Laura comenzó a sentir que la casa flotante era una trampa. Quería irse, pero algo la retenía. La curiosidad, el deseo de entender y una presencia invisible que parecía no dejarla partir. Una noche, mientras la lluvia golpeaba furiosa el techo de la casa, la figura apareció dentro, al pie de la cama. Laura la vio de cuerpo entero por primera vez, un ser cuya piel parecía líquida, reflejando la oscuridad del río, con ojos que brillaban como carbones encendidos. El pánico la paralizó. Intentó gritar, pero solo salió un susurro. La figura extendió una mano, señalando hacia la puerta, luego hacia el río. Era una advertencia o una invitación. Laura sintió que el suelo bajo la casa vibraba con un latido profundo, como si el río mismo estuviera despertando. Sabía que esa noche su vida cambiaría para siempre. Esa última noche, la tormenta era un monstruo desatado, azotando la casa flotante con ráfagas de viento que parecían lamentos de almas perdidas. Laura, con el corazón desbocado, sintió que la figura empapada ya no era solo una sombra. Era la encarnación de todo lo que aquella casa y aquel ritual prohibido habían desatado. De repente, el agua alrededor de la casa comenzó a agitarse violentamente, como si una fuerza invisible quisiera hundirla para siempre en el abismo del río. La figura emergió de las aguas, arrastrando tras de sí una oscuridad que parecía tragarse la luz. Laura, aterrorizada, trató de escapar, pero la puerta se cerró de golpe y la casa empezó a inclinarse, balanceándose peligrosamente sobre las aguas embravecidas. La voz susurrante de los lores del río llenó el aire, un canto lúgubre que penetró su mente, paralizando su voluntad. Sintió el frío del agua subir desde los pies, engulléndola lentamente, mientras la figura extendía sus brazos para abrazarla en un último gesto, que no era ni de amenaza ni de salvación, sino de una condena eterna. La casa flotante desapareció bajo la superficie del canal, dejando solo el silencio ominoso de la selva y el río, que volvió a correr, implacable y secreto, como si nada hubiera pasado. Y en el pueblo cercano, la leyenda de los lores del río continuó, esperando la próxima alma curiosa que osara desafiar sus